És per assistir a la conferència que farà la professora Belén Ferrer, que habitualment escriu en tots els números de la revista, no? L'apartat de Desmuntem l'enginyeria. Bé, però abans de donar-li la paraula, permeteu-me que us informe que el dia 27 del mes que ve el professor de la Universitat de València, Enrique Font, no? farà una xerrada sobre benestar animal. Ell és professor de zoologia a la Universitat de València. I que el dia 25 d'abril, que és dissabte pel matí, el professor Rafael García Molina farà un taller sobre experiències senzilles de física. Va especialment adreçat a alumnes, a xiquets de primària i també de secundària. I això és el motiu que el fem dissabte, l'activitat aquesta. Pel que fa a la xerrada d'avui, dir-vos que Belén és enginyera d'obres públiques per la Universitat Politècnica de València, en l'especialitat d'hidrologia, i també enginyera de camins, canals i ports per la Universitat d'Alacant. En aquesta darrera titulació va rebre el Premi Extraordinari de Finalització d'Estudis. Pel que fa a l'activitat laboral, dir que entre 1997 i 2008 va treballar en empreses constructores i consultores del sector de l'obra civil. I que des del 2008 treballa a la Universitat d'Alacant. El 2011 va defensar la tesi doctoral, per la qual va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat, i actualment és professora titular del Departament d'Enginyeria Civil de la Universitat d'Alacant. La seva investigació se centra en la mesura del moviment de les estructures a través de la imatge. Bé, ara fa quasi un any teníem així el professor de la Universitat d'Alacant, Armando Alberola, que mostrava a si mateixa que les pluges torrencials del territori valencià són una cosa comuna. Ell en concret dia que per les dades que tenim documentades, en els últims 500 anys i amb una recurrència decenal hem patit inundacions per pluges torrencials. Un exemple recent i dramàtic d'això el tenim en la inundació del 2024. I és que, després d'un parell d'anys de sequera, el 29 d'octubre del 2024, una dana provocà a la plana d'Utiel-Requena una pluja intensa durant 12 hores. En el camí cap a la mar, la immensa quantitat d'aigua caiguda inundar poblacions de la Foia de Bunyol, del Camp d'Antúria i, sobretot, de l'Horta Sud i de la Ribera. Els danys materials, però sobretot les víctimes humanes que acompanyen aquests episodis, mostren la necessitat d'adoptar mesures de protecció per a la població. I per a parlar d'això, ens acompanya la professora Belén, a qui li dono la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació. I moltes gràcies per venir a escoltar-me. Jo puc parlar valencià, però no soc molt bona parlant valencià. Aleshores vaig a passar-me a castellà, si no us importa. Yo les he traído aquí este tema. No va a ser una charla agradable en el sentido en el que vamos a ver cosas que no nos gustaría tener que saber. Pero es importante saberlas para saber en qué punto estamos y para saber qué podemos hacer nosotros como ciudadanos en cuanto a estas grandes avenidas que, como ya nos han dicho, pues vienen periódicamente. Entonces, yo lo que he hecho es un análisis técnico de todo lo que pasó en aquella trágica jornada. Yo estoy viviendo ahora en Alicante, pero yo soy de Valencia, yo tengo familia todavía allí y tengo muchos amigos allí, entonces cuando pasó esto a mí me impactó mucho. Y me impactó tanto que me puse a buscar información, también
fue casualidad que en aquella época algunos medios de comunicación me escribieron, me llamaron para preguntarme mi opinión sobre algunas cosas y eso hizo que tirara todavía más del hilo. Y tirando del hilo me fui encontrando cosas que me sorprendían mucho y eso me hizo todavía tirar más del hilo. Entonces, con el tiempo he hecho una recopilación, que es lo que les traigo aquí, sobre todo con el objetivo de que estén informados e informadas, que sepan qué es lo que hay y cómo hay que actuar y qué es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Entonces, esta charla, esta presentación, tenemos problemas técnicos. Tenemos como tres partes. Por un lado, ¿qué ha pasado? Ahí vamos a describir lo que ha pasado. Ya sé que ha salido mucho en televisión y que tienen muchos datos, pero yo además voy a añadir algunas cosas que a veces nos mencionan pero que no acaban de explicar bien y que son muy importantes para entender la magnitud de las cosas, que son conceptos importantes sobre meteorología. Alguna vez nos mencionan algo, pero no se da nunca un conjunto de datos que nos hagan ver dónde estamos. Veremos qué ha pasado durante la catástrofe, ¿eh? Iremos viendo pues una cronología breve de qué pasó ese día y luego mencionaremos las consecuencias. Todos las sabemos, pero hace ya un año y pico y conviene no olvidar estas cosas para saber dónde estamos. Después analizaremos por qué ha pasado. Ese por qué es muy importante porque así podemos intentar minimizarlo en el futuro. Y digo minimizarlo porque evitarlo es imposible, absolutamente imposible. Ya nos han contado un profesor de geografía que en esta región esas lluvias torrenciales se dan cada cierto tiempo. Entonces el asunto no es si va a pasar otra vez, sino cuándo va a pasar. Veremos por qué ha pasado, que tiene una dimensión natural, las lluvias, una territorial, que analizaremos ahora, y una política también. Y veremos qué podemos hacer para minimizarlo. Esa es la parte final que nos va a aportar un pelín de esperanza porque el resto es un poco triste, ¿eh? Veremos posibles soluciones que podemos aplicar. Entonces, como les decía, voy a empezar por el qué ha pasado y antes que nada no tengo más remedio que hablarles de algunos conceptos meteorológicos para que entendamos qué significa eso de la DANA, ¿eh? Y sepamos qué es. Entonces, lo primero que tengo que recordarles, porque seguro que ya lo saben muchos de ustedes, es qué es las corrientes atmosféricas, eso que en la televisión le llaman jet stream y que hace que los aviones vayan más rápido de Estados Unidos a Europa que al revés, porque cogen esas corrientes atmosféricas. Bueno, pues son unas corrientes como las que ven ahí, que van de este a oeste y que separan grandes zonas de aire con una temperatura más o menos similar. Entonces, la de ahí arriba, que es la polar, pues como que secciona o cierra el aire polar, que está más frío, y después tenemos esta corriente en chorro subtropical, en donde tengo una temperatura de la atmósfera pues más templada que la que tengo arriba, ¿eh? Luego en la parte inferior del planeta, en el hemisferio sur, tendríamos lo mismo, pero solo hemos representado la parte de arriba. De hecho, lo importante son estas ondulaciones que tiene, que hemos girado aquí el globo un poquito para poner ahí el polo norte, para que se vean un poco mejor. Esas ondulaciones van a ser muy importantes para definir lo que es una dana, ¿vale? De momento pues nos quedamos con que existen esos ríos atmosféricos que se mueven, van como encajonados, es como un tubo de aire que va a una velocidad de hasta 160 km/h, ¿eh? Y entonces lo que hace es cerrar zonas con la misma temperatura atmosférica. Esos ríos no solo se mueven de este a oeste, sino que también se mueven de arriba a abajo, como ven aquí, ¿eh? de arriba a abajo. Entonces al final se generan estas células de aire ascendente y descendente que en un corte transversal pues se vería así. Eso se llaman células, pues que la tenemos de Hadley, de Ferrel. Entonces en la intersección de esas células, ven que aquí por ejemplo el aire baja y aquí baja, esos dos. Sin embargo en el de arriba sube y sube. Entonces tenemos zonas en donde los vientos tienden a subir y tenemos zonas en donde los vientos tienden a bajar. Y eso tiene una importancia muy relevante a la hora de la climatología porque hace que tengamos más nubosidad o menos nubosidad. ¿Y por qué? Pues imaginen que aquí este sería también un corte de esas células y que estoy más o menos en el ecuador. En el ecuador tengo una intersección de dos de esas células en donde los aires tienden a subir. A eso se le llama baja presión. ¿Y por qué?
Pues porque yo tengo arriba de mi cabeza una presión atmosférica que es el peso de toda la atmósfera que tengo arriba. Normalmente no la siento porque estamos acostumbrados, pero eso puede variar un poquito. Entonces, si los vientos lo que hacen es empujar hacia arriba, pues bajan esa presión atmosférica que todos tenemos encima. Además de eso, no solo baja la presión atmosférica, sino que también hacen que toda la evaporación de ríos, mares y suelos suba hacia arriba y se generan esas nubes que tenemos ahí, y por eso las bajas presiones van asociadas a borrascas. Eso es lo que ocurre en zonas como el Ecuador y por eso son tan verdes y tan frondosas, porque tienen muchas borrascas. Luego hay otras zonas, depende de la latitud, por ejemplo aquí más o menos a 30 grados, bueno, este sería norte, al sur tendríamos lo mismo, en donde los vientos van al contrario. Los vientos tienden a bajar por la forma que tienen los vientos de la célula. Entonces, como bajan, la humedad del suelo no puede subir. No puede subir y no se generan esas nubes. Ahí tenemos más frecuentemente sol. Y además, como los vientos bajan, las presiones son más altas, porque además de la presión que tengo, pues me están empujando hacia abajo. Entonces ahí tengo altas presiones, tengo sol, y esas zonas pues coinciden con las zonas más desérticas del planeta. Nosotros estamos cerca de una de ellos, por eso tenemos más frecuentemente sol que lluvias. Bueno, entonces esas corrientes atmosféricas influyen mucho en la climatología terrestre. Las vemos aquí en movimiento. Aquí las podemos ver alrededor del globo terráqueo en movimiento. Y ven que tienen aquí esas ondulaciones que a veces se queda una zona ahí un poco aislada de la corriente principal. Bueno, luego volveremos a hablar de ello. Entonces, pues esa sería la corriente que va por el norte de Estados Unidos. Además de esas corrientes, tenemos otras que también influyen mucho en la climatología, que son corrientes marinas. Y es algo muy similar, pero que pasa dentro de mares y océanos. Entonces, aquí tenemos como una cinta transportadora que va moviendo el agua de mares y océanos y que lo conecta todo. Si empezamos, por ejemplo, por aquí, pues tenemos a mucha profundidad en el océano, en la parte cercana a la Antártida, tenemos como un río también de agua que se mueve allí dentro, muy frío, que se mueve de este a oeste. Cuando llega más o menos por aquí, empieza a ascender hacia el norte. Como sube hacia el norte, se va calentando y conforme se calienta, sube a la superficie. Y tenemos esa vuelta que tenemos aquí. La parte roja ya sería la zona que está caliente, que está en superficie, y entonces inicia el recorrido contrario. Se recorre toda esta zona y viene al Océano Atlántico. En el Océano Atlántico también sube hacia el norte, pasa pegado a Europa, y cuando llega a una altura suficiente, es decir, muy al norte, pues se ha enfriado otra vez y entonces baja dentro del Océano Atlántico y recorre el camino inverso. ¿Ven? Esa parte del bucle va pegado a Norteamérica. Y aquí vuelve a encontrarse con la zona en donde hemos empezado. Esas corrientes son las responsables de que tengamos un clima, unas temperaturas tan diferentes en España, por ejemplo, o en Norteamérica, cuando tenemos la misma latitud. Deberíamos tener un clima similar, sin embargo los inviernos en Estados Unidos son mucho más duros que en Europa o que en España, y tenemos exactamente la misma latitud. Pues eso es debido a esas corrientes de agua, que la que está pegada a Europa es caliente y la que está pegada a Norteamérica viene de más al norte y es fría. Entonces influyen mucho tanto estas corrientes como las atmosféricas. Con todo eso ya podemos definir qué es una dana. Entonces, una dana no es más que un acrónimo de esa frase, de presión aislada en niveles altos, es cada una de esas letras. ¿Y qué significa eso? Pues si recordamos esas ondas que hacían nuestras corrientes atmosféricas, pues aquí tengo una secuencia de cómo se forma una dana. Ahí arriba tengo delimitada con una línea negra, la parte de arriba está de un color más verde y azul, eso es porque es aire frío, y en la parte de abajo, que es más rojito, es aire más caliente. Entonces ven que esa vaguada que hace se va haciendo cada vez más pronunciada, aquí también, y llega un momento que se estrangula, ese pequeño cierre que tiene se estrangula, y queda aquí una bolsa aislada de aire mucho más frío que lo que hay alrededor, y se queda aislada de la corriente principal. Aquí ya se está deshaciendo, se está haciendo más pequeñita y ahí se ha deshecho. ¿Vale? Entonces esto es una dana.
no solo tiene que estar aislada de la corriente principal, sino que esa bolsa de aire frío tiene que estar solo en altura. No puede estar en contacto también con el suelo. Si estuviera en contacto con el suelo no sería una dana. ¿Y por qué? Pues para que llueva, porque para que llueva yo no necesito solo evaporación y que el aire entre en contacto con el frío, sino que necesito que ese viento cargado de humedad vaya ascendiendo conforme entra en el territorio, viene del mar y entra en el territorio, pues va ascendiendo y lo normal sería que se fuera enfriando poco a poco. Si se va enfriando poco a poco, va lloviendo poco a poco. Eso sería una bolsa de aire fría que esté en contacto con el suelo. Si tengo una dana, esa bolsa de aire no está en contacto con el suelo, está aislada arriba. De forma que cuando el aire cargado de humedad entra en el territorio, pues entra y casi no llueve, porque no se está enfriando todavía. No llueve, no llueve, no llueve hasta que sube y entra en contacto directamente con una bolsa de aire muy frío y entonces cae toda de golpe. Llueve todo de golpe, ¿vale? Por eso se forman lluvias torrenciales con las danas. Entonces es una depresión aislada y además en niveles altos. Aquí tenemos un ejemplo de una temperatura del mar pues más cálida de lo que debería. Como ven, ahí tienen colores más rojitos que en el resto de mar, y además una dirección del viento que entra. Eso es lo que pasaba en España durante esos días. Esa es la climatología que tenía. Claro, hemos visto que tenemos el mar cálido, que tenemos el viento que entra. Nos falta un tercer ingrediente, tal como hemos visto aquí. Nos falta la orografía. ¿Tenemos la orografía? Pues sí, tenemos la orografía. Aquí está. Alrededor de esa zona pues tenemos toda una serie de sierras, la Sierra de Chiva, la de Utiel, la de Carballón, que cierran y que están relativamente cerca del mar. Entonces, si viene un aire del Mediterráneo muy cargado de humedad, asciende rápidamente y cuando llega arriba se encuentra una bolsa de aire fría, pues tenemos lluvias muy torrenciales. Eso es lo que pasó. Entonces, de todo esto, nosotros podemos predecirlo, sabemos con los medios que tenemos ya actualmente, sabemos esto cómo funciona. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace una predicción meteorológica, ¿vale? En principio, esos flujos que hemos visto de aire y de agua, esos no son más que fluidos viscosos. Y para fluidos viscosos tenemos esta ecuación tan chula, la ecuación de Navier-Stokes, que nos dice cómo se mueven esos flujos, y que esto es una maravilla de la ciencia. Solo que, pues como es tan compacta, pues al final no tiene solución exacta. Es una ecuación que es muy difícil de resolver. Solo para casos muy, muy sencillos se puede encontrar una solución exacta. Entonces, lo que podemos hacer es encontrar aproximaciones. Esas soluciones aproximadas también se llaman numéricas, porque lo que hacemos no es resolver la ecuación, sino buscar aproximaciones al problema. Pues eso lo resolvemos con modelos numéricos atmosféricos. Entonces, ¿cómo trabaja un modelo numérico atmosférico? Pues a un modelo numérico le metemos una serie de datos. Datos de la atmósfera, datos del mar, datos de temperatura, pues vienen pues, a través de los satélites Meteosat, de las huellas permanentes, de boletines meteorológicos marinos, de globos sonda, que son globos que van por la atmósfera y nos dicen temperatura, presión y demás. Y con todo eso lo metemos dentro de nuestro modelo. Y el modelo sería como esa cajita gris. Allí hace sus cuentas, hace sus cosas y como resultado pues nos da una de estas tres cosas. Va a hacer sol, o va a estar medio nublado, o va a llover mucho. ¿Vale? Es un modelo numérico atmosférico. Hasta ahí no tendríamos problema. Ahora bien, el problema es que a veces hay cambios atmosféricos no previstos en las condiciones iniciales. Y eso hace que tengamos que hablar de probabilidad. Y no solo eso, sino que hay veces que son cambios atmosféricos muy pequeños. Y esos cambios atmosféricos muy pequeños en las condiciones iniciales hacen que cambie mucho la solución final. ¿Vale? Y dirán, ¿eso cómo puede ser? Que un poquito que le cambie yo la condición inicial cambie el estado final mucho. Porque todos esos condicionantes meteorológicos que hemos ido viendo es un sistema caótico. Y un sistema caótico se define de esa manera. Tengo aquí un ejemplo para que lo entiendan mejor. Aquí tengo un doble péndulo. La línea roja es un péndulo y el azul es otro péndulo que cae desde el primero. Y tengo arriba las condiciones iniciales. Entonces, este sistema de aquí, de la izquierda, va con esas condiciones iniciales, que es ángulo cero en los dos péndulos.
Y en el de la derecha lo que hemos hecho es el péndulo rojo también tiene ángulo cero, pero el péndulo azul ha subido un pelín, aparte de un poquito más alto, pero fíjense qué poquito más alto es, ¿eh? Y con eso tenemos este movimiento. Yo lo suelto y veo cómo va aquello. Entonces, al principio parece que van más o menos igual, pero llega un momento que este empieza a hacer cosas pues, muy diferentes, empiezan a diverger bastante. Pues esto es lo que pasa con la climatología, que ese sistema atmosférico y marino que regula mucho nuestra climatología es un sistema muy caótico, especialmente si tenemos una dana, que es una bolsa de aislada separada del resto del flujo. Eso no saben muchas veces hacia dónde va a ir. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo hacen esas predicciones meteorológicas basadas en modelos numéricos? Pues lo que hacen es tener un montón de modelos numéricos diferentes, cada uno con unas condiciones iniciales diferentes. Van variando las condiciones iniciales y ven qué resultados se obtienen. Yo aquí, para que sea más sencillo de interpretar, he traído solo 10, ¿vale? Pero creo que tienen hasta 50 modelos de estos. Entonces, varían un poquito las condiciones iniciales en cada uno de ellos y ven qué sale. Si, por ejemplo, de estos 10, 5 me dicen que vayan a llover, pues eso significa que tenemos una probabilidad de lluvia del 50%. Y eso es lo que nos dicen en la televisión, en el telediario. Va a llover con una probabilidad del 50% o del 80%. Pues eso viene de aquí, de estos modelos en donde voy variando un poquito las condiciones iniciales para ver cómo cambia. Claro, todo esto, además ahora en esta época que estamos en donde el clima pues está cambiando y es obvio y se ve mucho, pues cada vez va a fallar más, porque la climatología ya no es como uno conocía. Todos estos modelos se alimentan de lo que nosotros sabíamos de cómo se comportaba todo en la superficie terrestre. Ahora está cambiando todo un montón. Entonces yo preveo y se prevé que así en general que van a fallar todavía más o van a tener que adaptarlos a las nuevas circunstancias, que tampoco se sabe muy bien cuáles son. Bien, entonces, ¿qué pasó ese día? ¿Teníamos avisos para ese día? Es decir, con toda esa climatología, con todas esas predicciones que se pueden hacer, ¿se sabía qué iba a pasar ese día? Bueno, pues el 23 de octubre, casi una semana antes, ya la EMET decía que van a venir lluvias y que además se acercará una dana. Ven como con mucha incertidumbre sobre su posición final. Claro, esas masas son muy erráticas, es muy difícil saber dónde están y menos con una semana de antelación. Pero ya se sabía que algo iba a pasar. Unos días después ya se sabía que esa dana iba a quedarse por aquí. Si se queda por ahí, pues los vientos tienen esta circulación y esa circulación hace que el aire del mar Mediterráneo, que es el que está cálido y tiene mucha humedad, pues entre directamente en nuestra zona. Eso se sabía el 25 de octubre. Avisos que se habían dado. Pues para el martes 29, los días 27 y 28 ya habían avisos amarillo y naranja. Y el día 29, a las 7:36 de la mañana, ya se puso un aviso rojo, que un poco después se amplió la zona de ese aviso rojo. O sea, que aviso rojo sí que había. ¿Qué significa un aviso rojo? Vamos a revisar eso y así tenemos un poco más de información, porque si nos dicen aviso rojo, digo, vale, pues, me da igual. Pues no, vamos a ver qué es un aviso rojo. Esos niveles de aviso los emite la EMET y hay de 3 tipos, amarillo, naranja y rojo. Amarillo significa tormentas fuertes, naranja tormentas muy fuertes y rojo ya es tormentas excepcionales. Pero claro, dicho así, pues uno no tiene la magnitud, nos hace falta ponerle números para saber a partir de dónde decimos esto es de una manera o esto es de otra. Entonces, esos números son los que tenemos ahí marcados. En la parte de arriba, con umbrales de precipitación acumulada en 1 hora, y en la parte de abajo, umbrales de precipitación acumulada en 12 horas. Es decir, cuánta lluvia se ha acumulado en 1 o en 12 horas. Además, fíjense que tengo 2 colores, un azul clarito y un azul más oscuro. Y es que resulta que el resto de España tiene unos valores que son diferentes que en la vertiente mediterránea. Porque la vertiente mediterránea suele llover con más intensidad, con más fuerza. Entonces, aquí tenemos unos valores diferentes del resto de España. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues nivel amarillo en el resto de España es cuando tienen una precipitación acumulada en 1 hora de 15, de 20 para nosotros.
Un nivel rojo sería cuando ellos tienen 60 o nosotros 90. Y estoy obviando decir las unidades a propósito, porque esas unidades son curiosas y también tenemos que hablar de ellas. Ahí dice, umbral de precipitación acumulada en milímetros. ¿Cómo es que se mide la precipitación en milímetros? ¿Eso qué significa? Vamos a ver cómo se mide la precipitación, que eso también es interesante para tener órdenes de magnitud. Entonces, la precipitación la podemos medir en cantidad, que es eso que nos daban antes, que es cuánto se ha acumulado, el total acumulado, es un volumen. Por eso tengo ahí una botella de 1 litro. Entonces, se habla de milímetros que son equivalentes a litro metro cuadrado. ¿Y por qué? Porque si yo pusiera una cajita de 1 metro por 1 metro, como esta de aquí, 1 metro por 1 metro, y ahí dentro meto 1 litro de agua, la altura que sube es 1 milímetro. ¿Vale? Entonces, cuando nos hablan de milímetros, pues son en realidad litros por metro cuadrado. Es equivalente milímetros o litros por metro cuadrado. Como es más corto milímetros, pues tienden más a decir milímetros que litros por metro cuadrado. Esto está muy bien, pero claro, no es lo mismo que caiga ese agua en todo un día que en 10 minutos. Entonces, lo interesante o lo que hace daño y lo que necesitamos saber es la intensidad, en cuánto tiempo ha caído. Entonces, una cosa es la cantidad y otra cosa es la intensidad. Para hablar de intensidad, pues hablamos ya de volumen en un determinado tiempo. Así que serían o milímetros por hora o litros metro cuadrado en un determinado tiempo. Así como esto se mide muy fácilmente, en muchos campos mucha gente tiene un pluviómetro para medir la cantidad, pues esto ya es un poquito más complicado, es un poquito más sofisticado. Entonces, les explico cómo funciona esto porque es curioso. Pues esto es una cabina, tiene un embudo arriba y por ahí va entrando el agua de lluvia. Ese agua de lluvia llega a ese depósito pequeñito que tenemos ahí arriba y va llenándose poco a poco. Ese depósito tiene una boya que está flotando, pues casi como las cisternas de las casas. Y esa boya va ligada a este palito de aquí, que tiene al final algo que escribe, y va escribiendo en este papel milimétrico que va girando a una velocidad constante. Entonces, conforme va subiendo, pues ahí vamos viendo cómo va subiendo lo que se acumula. ¿Qué pasa? Llega un momento que esa cubeta pequeñita se llena del todo. ¿Y entonces qué hace? Pues gira, se vacía automáticamente en el colector, vuelve a su posición inicial y puede volver a llenarse. Entonces aquí veríamos un salto en la línea esa. Cuando ya ha pasado todo y recogemos este documento, pues vemos a lo largo del tiempo cuánta agua se ha recogido, además en función del tiempo. Voy a enseñarles un ejemplo de eso. El ejemplo sería este de aquí. Entonces tengo aquí en el eje horizontal las horas del día y en vertical tengo los milímetros de lluvia, que ya sabemos ahora que son litros por metro cuadrado. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Pues que a partir de las 5 ha empezado a llover y ha llovido pues despacito, se ha llenado la primera cubeta, todavía a las 6 y pico ya ha empezado a llover con más intensidad y entonces la cubeta ha empezado a vaciarse y a llenarse muy rápidamente, que son todos esos saltos que tenemos, hasta casi las 8, que ya aquí ha bajado la intensidad y que están más separados los picos, pero a las 8 es cuando ya ha dejado de llover con tanta intensidad. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues yo podría ver aquí las veces que se ha vaciado la cubeta contando estos picos de aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues tengo 6 picos y cada uno de ellos son 10 milímetros, más o menos, pues ha caído 60 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 6 y las 7. Eso lo podemos saber así. ¿Vale? Ahora son más modernos, son digitales, no llevan ese sistema de agujas, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Entonces, esos 60 litros por metro cuadrado, pues también nos falta por saber ahora. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es una lluvia torrencial? ¿No lo es? Bueno, pues la EMET nos da esos niveles. Entonces, por debajo de 2 milímetros hora es débil, es una lluvia débil. Y más de 60 milímetros por hora es una lluvia torrencial. Eso en el resto de España, para nosotros 90 milímetros hora, porque parece que 60 pues, es normal para nosotros. Ya necesitamos 90. Bien, y con esto ya revisado, nos volvemos al 29 de octubre. Entonces, ¿qué pasó el 29 de octubre? Pues que teníamos ahí esa dana, esa es la temperatura a 5.500 metros de altura, teníamos vientos que venían
del este que traían todo el aire cargado de humedad del mar Mediterráneo, que está muy caliente, y con eso se generó una tormenta sobre el Golfo de Valencia que quedó estable ahí durante más de 12 horas. Entonces, eso llevó a unas lluvias importantes. Las lluvias que se recogieron fueron estas. Aquí tenemos la lluvia acumulada durante el día, aproximadamente 12 horas. Entonces, fíjense en los niveles. Ese color más clarito del centro son 800 litros por metro cuadrado. Y ahora vamos a recuperar los valores que hemos visto antes. Hemos dicho, umbral de precipitación para alerta roja en nuestra comunidad, 90 litros metro cuadrado en una hora, 180 en 12. 180 en 12 horas. Aquí estamos en 800. Pues es un pelín más grande, ¿no? Un pelín más grande. Entonces, casi que se ha quedado corta esa alerta roja, pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Toda esa agua se ve muy bien en el pluriógrafo de Turís. En Turís tenían un pluriógrafo y ahí se ve muy bien lo que pasó. Si ven, llovió en 2 veces, una en esta zona de aquí y la segunda, que ya vino la lluvia muy destructiva, en esta zona de aquí. Entonces, en Turís se recogieron 771 litros por metro cuadrado en 24 horas. En 24 porque esto dura 24 horas. Pero en realidad, si uno se pone a contar aquí las horas en las que efectivamente ha llovido para ver la intensidad real, pues eso son 8 horas. En esas 8 horas supone una intensidad de 100 milímetros hora. Y estábamos diciendo que torrenciales más de 60 o 90. Así que eso significa que en Turís, durante 8 horas sin interrupción, ha estado lloviendo torrencialmente. Es impresionante, ¿eh? En una hora cayeron 185 litros metro cuadrado, que es un récord histórico. Ahora revisaremos los récords históricos. Y en 10 minutos, que es esta punta de aquí, este pico de aquí, 42 litros metro cuadrado. Si eso lo pasamos a litros metro cuadrado en una hora, pues claro, pasando de esos minutos ahora, pues tendríamos 252. Y usted, que eso no soy ni capaz de imaginarme eso cuánto es. Ese récord que tiene en una hora no es el único que ha conseguido la lluvia de Turís, Aquí los tenemos todos. Entonces, tenemos que en 10 minutos no lo ha batido el récord, en 20 sí, por un poquito. Fíjense que estos puntos negros es el máximo histórico antes de la Dana y los azules son la lluvia de Turís. Entonces, lo ha batido en 60 minutos, por un poquito. En 2 horas ya hay una distancia al anterior récord. En 3 horas lo ha batido. Fíjense que 3 horas llovió lo mismo que en un año en Turís. Y luego ha batido el récord de los 4 horas, 5 horas, 6, 9, 12 y 18 horas. Es que ha batido todos los récords. Yo creo que, de hecho, tardarán en volver a batirse. Claro, todo este agua que cae, no solo en Turís es que tenemos un registro muy bueno, cae en Turís y en toda la zona de alrededor, Chiva, toda esa zona que hemos visto así alargada. Todo ese agua tiene que llegar a algún sitio, a los cauces, albuferas, al mar. Pues, ¿por dónde llega? Pues por donde puede. Entonces, aquí tenemos la zona afectada, Turís, Godelleta, Chiva, Buñol, y parte de ese agua se vino al río Magro y otra parte fue al conocidísimo Barranco del Pollo que tenemos ahí arriba. Pero fíjense que el Barranco del Pollo no está solo, tiene además otros barrancos que son afluentes. El Gallego, Orteta, el de Chiva, el Grande, son otros barrancos que llevan al Barranco del Pollo. Bueno, pues imagínense el agua que llevaría al Barranco del Pollo, que un afluente suyo, el Gallego, atraviesa la A7, el bypass de Valencia, y lo dejó así. El Barranco del Gallego, que es un afluente del Pollo, dejó el bypass así. A mí me parece impresionante. Entonces, el Barranco del Pollo tenía un aforo y se podía medir la cantidad de agua que iba por ahí. Entonces, ese aforo es este de aquí. Ven que tengo como 2 zonas que coinciden además con las lluvias registradas en Turís, coinciden muy bien. Esa primera de final de la mañana, que no causó graves daños, y luego pues la borrada que vino al final. Entonces, cuando llega a la gran avenida del final, el aforo llega a un momento que no puede medir, se rompe, se lo lleva al agua y dejamos de medir. Cuando deja de medir, estaba en unos 2.200 aproximadamente, pero por la pendiente que lleva la subida, que llevaba la pendiente que lleva la cantidad de agua que llevaba,
pues se estima, un dato que se estima son unos 3.500 metros cúbicos por segundo que podría llevar el barranco del Pollo. También para hacernos una idea de estas magnitudes, si esto es mucho o es poco, pues he traído aquí una imagen del río Rin, ese río tan chulo que tenemos en Europa, que pasa por un montón de países y que tiene un caudal medio de 2.100 metros cúbicos por segundo, que es el último que se midió en el barranco del Pollo. El río Rin a esta altura, que esto es Colonia, pues tiene una anchura de 400 metros. Y el barranco del Pollo es esto, porque muchos de sus tramos está metido dentro del casco urbano. Entonces, ¿qué anchura tiene el barranco del Pollo? Pues tiene anchuras muy variables, ahí las ven, porque hay veces que va por campos, cuando va por campos se puede expandir mucho, pero cuando se encajona dentro de un casco urbano, pues no puede expandirse y entonces revienta por donde puede. Pues tengo zonas de 36 metros, 33, 41, hay alguna zona de 6, una ahí de 128 metros, que es la más grande, pero en ningún caso llega ni siquiera a 150 metros. Entonces era absolutamente inevitable que este barranco desbordara por todos los lados y que lo rompiera absolutamente todo. Con todo esto vamos a hacer una breve cronología de lo que pasó ese día, ¿vale? Para ver qué ocurrió ese día. Entonces, empezamos el 23 de octubre, que es lo que hemos visto antes. Ya la EMET emite un aviso de que algo va a pasar, que va a venir una dana. El 28, el día anterior, la Universidad de Valencia suspende las clases por climatología adversa. El día anterior, El 29 a las 7:36 tenemos el primer aviso rojo de AEMET. A las 9:48 se extiende el aviso rojo. Y un poquito antes de las 12, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisa de desbordamientos en barrancos del sur de Valencia. Ya se sabía un poco antes de las 12 que los barrancos estaban desbordando. A esa misma hora, fíjense cómo iba el nuevo cauce de Valencia, el nuevo cauce del Turia. Es un cauce que está siempre seco, no lleva prácticamente nunca nada, pues tenía ya un caudal considerable. De hecho, la ciudad de Valencia cierra parques y jardines ante lo que se viene. Y algunos municipios de alrededor, pues lo que hacen es cancelar las clases. A las 12:22, un poquito más tarde, el centro de emergencias pide no acercarse a las riberas de ríos porque ya saben que el barranco del Pollo lleva mucha agua y que aquello se está desbordando. A las 2, el Centro de Coordinación de Emergencias activa la emergencia en las comarcas de la Ribera Alta y la Plana de Utiel-Requena y nos piden prepararnos para abandonar las viviendas en aquella zona de allá. Claro, aquello está más en el interior, pero todo aquello va a ir bajando hasta que llegue a la Albufera o al mar, eso no tiene más remedio. A las 3:20, esta es la pinta que tienen algunas zonas de Utiel, tienen el agua ya prácticamente en el primer piso. Y el embalse de Forata empieza a liberar agua entre las 4 y las 5 y se avisa más o menos sobre las 5. Este es un dato también que me interesa que luego recuperemos, luego volveremos a hablar de ese embalse y de ese desembalse de agua que hizo. A las 5:30 más o menos, pues tenemos desbordamientos generalizados. En Utiel ya tenemos imágenes como esas, tenemos ríos pasando por el medio del casco urbano. A las 7 de la tarde, ahora ya sabemos que habían bastantes fallecidos y bueno, había ya una alerta generalizada y estaban haciendo rescates por toda la zona afectada, a las 7 de la tarde. A las 7:30 se extiende la situación de emergencia a toda la provincia y a las 8:15 pues salta el famoso ESALEF, ese que ahora nos salta pues mucho más fácilmente, es curioso. A las 2 de la mañana teníamos ya, 229, estos que tienen unos meses, esta imagen, ahora ya sabemos que son 230 los fallecidos en esa tragedia. Aparte de estos daños que son materiales y que son personales y que son absolutamente irrecuperables, hay muchísimos daños materiales también, y eso es lo que vamos a revisar un poquito. Entonces, impacto en la población. ¿Cuánta gente se ha visto afectada? Pues casi 1 millón de personas se han visto afectadas. Y eso supone el 40% de la población de la provincia. En cuanto a área, territorio afectado, el 5,2% de la superficie de la provincia de Valencia, que dicho así no es muy importante, no suena muy relevante, pero son 75 municipios que están ahí
marcados en amarillo. Fíjese la extensión que tiene, que además coincide con la zona alargada en donde hemos tenido esas lluvias. 63 áreas industriales, 562 millones de metros cuadrados. Esto es una imagen comparativa de cómo era la albufera el día de antes y cómo dejó la albufera las lluvias de la Dana en ese mismo día. Ahí ven esos colores turquesa tan bonitos, pues no se dejen engañar porque eso es un efecto de la cámara que ha tomado la imagen. En realidad todo eso turquesa es barro, es marrón. Ahí habría que cambiarle el color. Entonces, como ven, ha crecido un montón la albufera. Ha crecido muchísimo. Ahora ya está casi en sus niveles normales. Daños económicos y empresariales. 49.000 empresas afectadas, más de 5.000 comercios y 120.000 vehículos totalmente destrozados, como estos que se ven aquí o los que teníamos en la primera imagen, que es una imagen que tristemente se ha hecho muy famosa. Daños en viviendas, gente que ha tenido que arreglar sus viviendas, 68.000. Son todos esos puntitos que vemos por la imagen, esos puntitos rojos. Daños en vías de transporte terrestre, pues carreteras dañadas casi 1,5 kilómetros. Vías ferroviarias como esta, que además no son reparaciones sencillas ni rápidas, pues más de medio kilómetro, o sea, 566 kilómetros quería decir. En fin, daños muy cuantiosos. Yo he intentado buscar una cifra global, e incluso ahora que hace casi 1 año y medio, no hay manera de que nadie dé una cifra global. Yo creo que todavía no la sabe, todavía no se sabe. Visto todo esto, vamos a empezar a analizar ahora ya los motivos. ¿Por qué ha pasado todo esto y por qué ha sido tan grave la consecuencia? Para eso lo primero que uno debe preguntarse es si esta lluvia ha sido excepcional. Si ha sido excepcional o si es algo que se da con recurrencia. Entonces aquí lo que tenemos es una comparación de este evento, es una comparación que hizo la EMET en su día, una comparación de este evento con otros similares que se han dado antes. Entonces tenemos en primer lugar la riada de Valencia, la gran riada que destrozó el casco histórico y que es también muy famosa. Esa fue en el 57. Para cada caso tenemos además la cantidad de agua acumulada en 24 horas y los fallecidos que ha habido en cada evento. Entonces, en la primera, pues la verdad es que en esa época no es muy fiable las mediciones de cantidades de agua y mucho menos de fallecidos. Porque esa avenida se metió por el casco, a lo que es ahora el casco antiguo del río, y entonces ahí vivía mucha gente, en condiciones muy precarias y esos pues no se contabilizaron, probablemente. Entonces, de las 81 muertes que hay oficiales, pues es una cifra que se tiene muy en duda. Hay gente que habla incluso de 300, no se sabe, los que hay. Otro evento similar es la pantanada de Tous, cuando se rompió la presa, en el 82. Ahí llovieron 635 milímetros en 24 horas y hubo 33 muertes. Porque la presa se rompió y se llevó pues, todo lo que había en su camino. Después tenemos en el 87 las que se llaman riadas de la Safor, que también afectaron a esta zona de Alicante, de aquí. Ahí tenemos 817 milímetros en 24 horas, que es pues casi más, de hecho, que lo que hemos tenido en la de octubre del 24, pero la diferencia es que fíjense que la zona que más ha llovido, que es ese puntito blanco, que es esto de aquí, pues lo tenemos muy cerca del mar. Entonces, claro, el agua llega muy rápidamente al mar y hace menos daño. Es cierto que toda esa zona pues también tenía lluvias cuantiosas y entonces pues hubieron daños y de hecho hubo 6 muertes ahí. Y después tenemos las del 24 de octubre, que son las del 24 de octubre del 2024, la de octubre, que es la que estamos analizando, en donde la lluvia pues, es más o menos similar a las otras, pero ahí tenemos 229 fallecidos. Entonces, llama la atención porque dices que son muchísimos más. Yo podría entender una pequeña diferencia, sobre todo con el 82 y el 87, que son ya más fiables los datos de los fallecidos, pero es que la diferencia es muy, muy grande. Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Me parece que las lluvias, pues sí que son más grandes cada vez por el cambio climático que estamos teniendo, pero que por sí solas no explican esa cantidad de fallecidos. Entonces vamos a ver cuáles son o cuáles pueden haber sido los motivos. Motivo número 1, ubicación de las lluvias y urbanismo. Entonces, fíjense que
ahí donde está Valencia, en la zona de abajo, he hecho una elipse y lo he ampliado, y ahí tenemos esa línea azul, eso es el Barranco del Pollo. Y ahí tenemos un montón de poblaciones, Picaña, Paiporta, Benetús, Segovia, Alfafar, Catarroja. Todo eso son pequeñas poblaciones que han ido creciendo y ha llegado un momento que están prácticamente pegadas. Hay algunas de ellas que una misma calle, un lado es un pueblo y al otro lado es el otro pueblo. Eso pasa mucho. Y además, si miramos el número de personas que viven ahí, pues vive muchísima gente ahí. Estos puntos tan oscuros pues son puntos de esa población. De hecho, alguno de ellos es de las zonas más pobladas de toda Europa. Es una zona muy, muy poblada. Bueno, pues si ahora solapamos a eso el plano de las lluvias, pues vemos que las lluvias se formaron, la zona que más llovió, que es ese rosa clarito, pues cayó en Turís, en Chiva y un poquito más al norte. Claro, todo lo que cae en Chiva se mete automáticamente en el Barranco del Pollo, y el Barranco del Pollo pues pasa por ahí. Entonces, la ubicación de las lluvias, que ha sido centrada en esa cuenca, ha hecho que las causas sean muy catastróficas en toda esa zona tan densamente poblada. Además de eso, esa zona se llama l'Horta Sud, y se llama así porque era una huerta. Era una huerta hace casi que solo 50 años. Con la expansión de las ciudades y como está muy cerca de Valencia, pues mucha gente se ha ido a vivir ahí y se ha urbanizado. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo que tengo es un terreno natural, no he construido nada, pues cuando llueve el agua llega al suelo, se infiltra en el subsuelo, el suelo hace como de esponja, llega a la superficie freática y por ahí, por dentro del suelo, llega a donde tenga que llegar, a la albufera, a otros ríos, a los mares, a donde sea. Parte va por escorrentía superficial, pero si el terreno es poroso, pues va muy poca parte por ahí. Claro, si yo cambio el uso del suelo de rural a urbano, pues lo que hago es pavimentar. Y cuando pavimento, impermeabilizo. Y entonces el agua ya no puede entrar en el subsuelo. Y la obligo a correr toda ella por la superficie. Y si toda corre por superficie, pues se acumula mucho más y hace muchos más daños. Entonces, la ubicación de las lluvias y el urbanismo pues ha jugado un papel muy importante en esta ocasión. Además de eso, nos podemos preguntar, y es que en esta región, con la cantidad de veces que nos ha pasado esto, ¿no hay estudios que se sepa ya por dónde va a ir el agua? ¿Esto no se sabe? Pues sí, hay un estudio muy importante, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana, el PATRICOVA, desde 2003, en donde se analizó qué zonas tenían peligro de ser inundadas. Y tenemos pues un plano como este, esa zona más oscura roja, son las zonas inundables con peligro del 1 al 6. El 1 es la zona más peligrosa porque son zonas que se inundan más a menudo y además que el calado, la cantidad de agua va a ser más grande. Y el 6 pues serían las menos probables, ¿vale? Y luego tengo una envolvente, también según PATRICOVA, de zona inundable. Aquí lo podemos ver. Esta sería la zona oscura, la zona clarita, que también es inundable. Hemos marcado aquí la zona inundada con la DANA en 2024, que es esta línea azul, esta de aquí. Todo esto es lo que se había inundado. Y esa es una vista general. Ahora vamos a hacer zoom en algunas poblaciones y vamos a ver los edificios construidos después de 2003. ¿Ah? Entonces, Paiporta, pues esto ya habla por sí solo. Todas esas edificios amarillos están construidos después de 2003 en zonas que se sabía que eran inundables y que de hecho se han inundado. El problema es que es muy probable que los propietarios ni siquiera lo sepan, porque uno pues, no se interesa por estas cosas hasta que esto sucede y por eso bueno, esa es una de las posibles soluciones que aportaremos después. No ha pasado solo en Paiporta, Alfafar, Benetús, fíjense, Catarroja, Albal. Estos son uno de los municipios más afectados. Aldaya. ¿Por qué ocurre esto? Pues no debería ocurrir, pero es cierto que cuando uno quiere construir en zonas inundables, pues presenta un escrito al ayuntamiento y dice, oye, que quiero construir aquí. Ah, no, que es inundable. Pues tienes que presentarme una justificación. Entonces se presenta una justificación y unas actuaciones que se van a hacer para evitar los riesgos y con todo aquello, pues muchas veces va adelante.
Luego alguien se preocupa de ver si aquello se han hecho las actuaciones que se dijeron que se iban a hacer, pues no lo sé. En fin, este es el motivo primero, ¿eh? Yo creo que además es el más importante. Dónde se han desarrollado las lluvias y además el urbanismo que se ha generado en esa zona, muy importante, que ha impermeabilizado suelos y que se ha construido en zonas que se sabía que eran inundables. Entonces todo va bien hasta que llega una de estas. Motivo 2. Este motivo quizá ha influido un poco menos, pero también es relevante y hay que señalizarlo. El efecto barrera. Cuando se hace una infraestructura, siempre nos dicen, eso ya nos lo dicen cuando uno está estudiando, que cualquier infraestructura genera un efecto barrera de cara al desagüe de las aguas. Por eso es tan complicado hacer vías de comunicación que vayan paralelas al mar Mediterráneo de norte a sur, que es algo que nos vendría muy bien, que tenemos alguna, pero no tenemos todas las que deberíamos. Es complicado porque tienen que dejar pasar las salidas de agua que vengan hacia el mar. ¿Cómo se soluciona eso? Pues haciendo pasos de agua, pero hay que hacerlo bien. Entonces, aquí tenemos una imagen en donde tengo el nuevo cauce del río Turia. Esta es la parte antigua del casco de Valencia y de ahí hacia arriba tenemos la parte sur, toda la parte que se ha inundado. Entonces ven que todo el color marrón está en esa parte de ahí, porque esa línea marcó una frontera. De hecho, aquí tenemos una imagen, no sé si se ve muy bien. Eso de ahí arriba, lo de la izquierda, es el cauce, el nuevo cauce. Y esto es un río que va paralelo, que ese pretil, ese murete del nuevo cauce, le impide llegar al nuevo cauce. Está circulando por la V30, que es la carretera que hay al lado del nuevo cauce. No le ha dejado entrar. También se ve muy bien en esta imagen. Aquí tenemos el área inundada en 1957, en la riada del 57, aquí con el río original, y después se hizo este desvío del río, el nuevo cauce. Entonces, el área inundada en 2024, que es toda esta morada, pues ven que ha ido pegadita al nuevo cauce. Sin duda, si ese nuevo cauce no hubiera estado, ese agua hubiera entrado en el casco antiguo de Valencia. ¿Hubiera habido más gente afectada? Pues sí, pero también el canal hubiera sido más pequeñito y a lo mejor los daños no hubieran sido tan importantes. Porque ahí lo que ha pasado es que ha estado confinada. Entonces aquí los calados han sido mucho más importantes porque no le ha dejado ir hacia allá. Entonces ese efecto barrera es importante. El motivo 3. Falta de infraestructuras clave. ¿Se acuerdan que antes hemos dicho en esa cronología que el embalse de Forata empezó a desaguar? Pues aquí vamos a ver por qué empezó a desaguar. El embalse de Forata está en el río Magro. En Utiel ya hemos visto que ha habido inundaciones muy importantes. Todo ese agua tiene que bajar por el río Magro. Y claro, se encuentra ahí con el embalse de Forata. Los embalses son sistemas defensivos frente a avenidas muy interesantes porque recogen el agua y son capaces, si la lluvia lo permite, de aguantar ese agua ahí, y cuando baja ya las lluvias y todo está en orden, pues abren y pueden desaguar tranquilamente. Sirven luego para regadío, para abastecimiento y para lo que sea. Entonces aquí tenemos las horas del día, el caudal de entrada al embalse, el caudal de salida y el volumen almacenado. La capacidad máxima del embalse es de 37 hectómetros cúbicos. Entonces todo iba bien, entraba una cantidad de agua pues bien, no demasiado remarcable, el volumen se iba manteniendo estable hasta las 2, las 3, que ya los caudales de entrada pues son más importantes. A partir de las 5 o las 6 el volumen está llegando al límite. Estamos en 34, de hecho llegó a 38 y 39 hectómetros cúbicos. ¿Se acuerdan de lo que pasó con la presa de Tous? En la presa de Tous lo que pasó es que había tanta lluvia que la presa se llenó muy rápido, intentaron desembalsar, no pudieron porque falló la electricidad debido a la tormenta, falló el equipo electrógeno de seguridad que tenían, no pudieron abrir compuertas y el agua pasó por encima de la presa. Aquella presa además era de materiales sueltos. Eso se va a derrumbar, seguro. No hay presa de materiales sueltos, es que yo acumulo, pues tipo los castores. Los castores hacen eso, acumulan cosas y entonces el agua se represa. Pero claro, si pasa por encima y lo que tengo ahí son materiales sueltos, pues se los va a llevar por erosión simplemente. Esta presa no es de materiales sueltos, pero aún así no es nada conveniente que el agua pase por encima. Además de que si pasa por encima, el efecto va a ser el mismo que si abro la compuerta, porque va a tener agua ya el río aguas abajo. Pues para eso abro la compuerta y evito que se me rompa la presa.
Entonces, la presa abre compuertas, abre compuertas de forma que intenta, que aquí el caudal de salida ya es mucho más importante a partir de las 5 de la tarde. Y con eso consiguen mantener el volumen pues, en un entorno razonable, sin que la presa sufra daños. Ya cuando acaban las lluvias, pues dejan de desaguar y el volumen se mantiene constante. Claro, ¿qué ha pasado? Que todo ese agua que ha desembalsado el embalse de Forata, pues por el río Magro no ha encontrado ningún otro obstáculo en su camino hasta llegar al Algemesí, en donde ha arrasado. En Algemesí han habido 3 fallecidos y hasta el final, hasta llegar acá. Fíjense lo largo que es el camino. Si yo ahí hubiera tenido alguna otra presa que hubiéramos podido mantener el agua, pues se hubieran minimizado esos daños también. Bueno, pues vamos a ver qué infraestructuras tenemos en la zona de este tipo, qué embalses tenemos. Pues tenemos en el río Turia tenemos el embalse de Benajera, que tenemos ahí arriba, el embalse de Loriguilla y el embalse de Buseo. Después, desde el embalse de Loriguilla, hay también un tramo muy largo del río Turia que no hay ningún otro embalse. Hay previsto uno en Villamarchante desde los años 50, pero no se ha hecho. Después tenemos el desvío del Cauce a su paso por Valencia, eso sí, pero ningún embalse más desde Benajever hasta Valencia. De hecho, está tan lejos que dicen que una vez se abre la compuerta en Loriguilla, tarda del orden de 24 horas el agua en llegar a la ciudad de Valencia. Entonces es mucho tiempo y es mucho recorrido en donde se puede acumular mucha agua y hacer todavía mucho daño. Tenemos el Barranco del Pollo, en donde no hay ninguna infraestructura de laminación y hay, quizá porque sea muy pequeñito, y hay actuaciones previstas desde 2000 que no se han hecho. Luego revisamos por qué. En el río Magro tenemos el embalse de Forata, ese de ahí arriba, que es el que hemos hablado antes. Hay una prevista un poco más abajo, en una zona que se llama el Marquesado, que no se ha hecho. Ahora revisaremos eso también. En el río Júcar, este de aquí abajo, tenemos el embalse de Contreras, que se nos sale de la imagen, estaría por esa zona de ahí, y el embalse de Tos, este de aquí, que no se ha visto esta vez, ha funcionado muy bien, se ha llenado y no ha hecho ningún daño. ¿Qué ha pasado con esas obras que se prevén y no se hacen? Pues vamos a revisarlas un poquito. Obras en el Barranco del Pollo, año 2000. Proyecto de ensanchamiento y profundización del cauce, cambios de trazado y recubrimientos diversos, con financiación europea, ese dinero que nos dejan desde Europa y que nos viene también. Fíjense lo bien que hubiera venido esto. Bueno, pues se paraliza por criterios medioambientales, que no seré yo quien diga que no hay que tener criterios medioambientales, pero si existe un problema medioambiental, pues para eso estamos los ingenieros y las ingenieras, para solucionarlo. Bueno, pues no se hace nada. 2006. Plan de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Pollo. Se paraliza por falta de recursos. 2019. La evaluación preliminar de riesgo de inundación delimita el Barranco del Pollo como área con riesgo potencial significativo de inundación. Pero no se hace nada. 2019. 2021. Se adjudica el proyecto para sanear la parte final del barranco. Es decir, se dice tú, lo vas a hacer tú, eso ya está decidido. Pues hay leyes y decretos autonómicos que hacen que la solución no sea viable y no lo hacen. 2021 desde el año 2000. Llega 2024 y tenemos pues 230 muertos y un montón de daños económicos además. Es decir, infraestructuras que no se hacen, pues al final llevan a daños muy importantes. Daños personales y daños materiales muy, muy importantes. En esta ocasión han confluido muchas cosas, pero la falta de infraestructuras ha sido un problema muy grave y vemos que estaban previstas muchas desde hace 25 años. El nuevo embalse en el río Magro, aguas abajo del de Forata, ese que hubiera podido mantener las aguas en su sitio. Pues hay un plan global frente a inundaciones del Júcar que propone esa presa en el año 2000, pero no se hace nada más. En el 2008 se desestima y en el 2023 hay una nueva planificación hidrológica y ni siquiera se menciona esa presa. Se habla de otras medidas que tampoco sé si se han realizado, pero desde luego la presa no. Llega 2024 y también aquí el desastre. Este es el que se ha llevado esas 3 vidas. En el nuevo embalse en el cauce del Turia, ese que hemos dicho, aguas abajo de Villamarchante, que también está muy lejos de la ciudad de Valencia. Bueno, pues se concibe la construcción de ese embalse en los años 50.
antes de la Gran Riada, antes. Unos años después llega la Gran Riada, hay un desastre monumental allí y en los años 70 se adjudica la obra, pero no se ejecuta. Por esos años, entre esos años y los 90, se acaba el nuevo cauce. En el 96 se considera actuación prioritaria, ese nuevo embalse. En el 2004, actuación prioritaria y urgente. En el 2006 se adjudica la redacción del proyecto. Ya se coge una empresa consultora y le dice, tú vas a hacer el proyecto, pero no hay consignación presupuestaria. ¿Quién va a hacer el proyecto así? Pues claro, no lo hace nadie. Y en el 2008, la Confederación Hidrográfica del Júcar asegura que se va a empezar la presa, pero no, ni hay presupuesto ni se hace nada. En esta ocasión no ha pasado nada en ese cauce del Turia, porque las lluvias han estado centradas algo más al sur. Entonces se lo ha llevado todo el Barranco del Pollo, el Río Magro. Si esas lluvias hubieran estado un poco más al norte y se hubieran metido en el cauce del Turia, estaríamos hablando de una ciudad de Valencia con daños tremendos. El nuevo cauce hubiera sido incapaz de llevar todo el agua que llevaba, que eran unos 2.000 metros cúbicos por segundo, más el agua que llevaba el Barranco del Pollo, que hemos dicho que se estima en 3.000. Esos son 5.000. Ese nuevo cauce se estima que podría llevar unos 3.000 y pico metros cúbicos por segundo, nunca 5.000. Entonces, si esas lluvias se desplazan un pelín hacia el norte, fíjense lo fácil que es, porque esto es un sistema muy caótico y pueden estar en cualquier sitio. Un poco más al norte y estaríamos hablando de otras cosas. Y mira que es duro lo que ha pasado. Bueno, hemos visto 3 motivos. Nos falta uno más, que tampoco es baladí, es bastante importante, el motivo 4. Falta de conciencia sobre el peligro, tanto social de la gente, de la ciudadanía, como política. Y eso tiene que ver bastante, pues, como les he puesto ahí, con el cuento de Pedro y el Lobo. Lo que ocurre con la climatología, que muchas veces se anuncian cosas y ahora ya sabemos y entendemos por qué fallan. Y van a fallar, van a seguir fallando muchas veces, porque es un sistema caótico y tenemos solo aproximaciones al problema. Entonces, como fallan, pues nos dicen, va a venir una gorda y no viene. Oh, pues no pasará nada. Entonces, eso pasó a nivel social y a nivel político. A nivel político porque es muy poco conveniente tener que gastar grandes cantidades de dinero, por ejemplo, en infraestructuras que a lo mejor no se acaban de construir ni siquiera en mi legislatura, se acaban de construir cuando vengan los otros. Entonces no quiero darles yo esa baza. Aparte de eso, pues me he traído aquí el calendario, aunque es algo que es todavía más desagradable. No me gusta pensar en esto, pero bueno, es una cosa que quizá haya pasado. Las lluvias ocurrieron el 29 de octubre del 24, que es aquí. El viernes era 1 de noviembre, era fiesta. Venía un puente. ¿Eso es relevante para que no se quieran dar más alarmas tempranas? Pues hombre, yo espero que no. Pero en cualquier caso ha habido insuficiencia de acciones políticas, de aviso y movilización de efectivos. Vimos que se movilizaban tarde, que se retiraban cuando estaban trabajando allí, cuando estaban esperando. Ha habido insuficiencia de medidas preventivas y formativas a la población. Hemos visto casos de gente que bajaba por el coche al garaje cuando aquellos estábamos en alerta roja y estaba el agua muy, muy alta. Gente que no sabe que vive en zonas inundables. Ahí se debe formar a la población y saber eso, y deben saber responder de forma precisa a una emergencia. Estos simulacros que se hacen en otros países, como Japón, de cara a un tsunami, que ellos los tienen allí más frecuentemente, pues aquí deberíamos hacerlos de cara a una avenida de estas. Y no estamos preparados para eso, no se nos prepara. Bueno, con todo esto vamos a la parte un poco más amable del asunto, que son posibles acciones que se pueden hacer para mejorar en el futuro este inconveniente que tenemos en esta región. Posibles soluciones. No son soluciones porque no van a solucionar del todo, pero sí que podrían minimizar el asunto. Entonces, la primera, la más obvia, sería alejar a la población de riesgo, la población que esté más cerca de esos cauces que se ha demostrado que funcionan muy mal, pues alejarla. Por ejemplo, el Barranco del Pollo. Entonces aquí tenemos una imagen de Picaña, ese es el plano de Picaña con el Barranco del Pollo, y aquí hay una foto que es muy ilustrativa de lo que ocurre. Entonces, esto es el barranco, esta es la pared del barranco, y ahí hay un barrio que está muy cerca del barranco, que de hecho lo ha dejado destrozado, y en la misma imagen tengo el nivel del agua donde ha llegado, 4,75
sobre el nivel de la calzada, 4,75, y al lado una pancarta enorme que dice la Almasereta, que es ese barrio, la Almasereta no se tira, porque ya el ayuntamiento estaba proponiendo que aquello no se podía seguir ahí. Pues claro, los vecinos no se quieren ir. Esa es la casa de sus padres, de sus abuelos, han vivido toda la vida en ese barrio, no quieren desprenderse de esas casas. Entonces, eso es un problema, y no es una o dos, es un montón de cascos urbanos atravesados por este barranco en este caso. Entonces, alejar a la población de riesgo pues, es una opción, pero es muy difícil. Segunda solución, actuaciones sobre ríos y barrancos. Esta yo creo que a mi juicio es la más viable y la más urgente. Y una de las más efectivas serían presas de laminación, como las que hemos visto, como el embalse de Forata. Pues más presas de laminación que acumulen el agua cuando vienen avenidas muy grandes y que luego nos permitan tener pues, centrales hidroeléctricas, nos permitan tener agua de riego y agua de abastecimiento urbano. Aquí vemos una imagen de una línea de... Además de eso, podríamos desviar cauces, como se ha hecho en Valencia. Valencia es una gran capital, pero en otras zonas, aunque no sean grandes capitales, pues ese barranco del Pollo habría que sacarlo de ahí. Si no podemos sacar a la gente, habrá que sacar el cauce del barranco, con un desvío del barranco. También tenemos que eliminar barreras arquitectónicas, como esa que hemos enseñado del borde del nuevo cauce, que ha hecho que se embalsara el agua y que no circulara cuando tenía que circular. Otras actuaciones sobre cascos urbanos que se pueden hacer pues serían parques inundables, como por ejemplo este que está en la ciudad de Alicante, y que lo que han hecho es un parque muy grande que normalmente tiene una zona más o menos reducida de agua, y cuando vienen unas grandes lluvias pues aquello se inunda y de hecho queda muy bonito, queda un parque muy, muy chulo. Es una posible actuación, pero no es demasiado efectiva. Por eso vamos a conseguir retener algo de toda la lluvia que hay, pero no vamos a evitar los grandes daños que hemos tenido, porque no cabe mucho en un parque inundable urbano como este. Otras opciones también para cascos urbanos, que tampoco van a ser la solución definitiva, van a paliar un poco el problema, sería recuperar la permeabilidad de los suelos. Por ejemplo, hay asfaltos permeables que permiten que el agua entre y circule por el subsuelo. En las aceras, en lugar de tener un pavimento completamente cerrado, pues un pavimento de este tipo, que son adoquines que dejan crecer por alrededor la vegetación, pues también es una opción. Hay también piedras artificiales como esta que son porosas y permiten que el agua entre en el terreno natural y circule por zonas que no hagan tanto daño. Una actuación que ha propuesto y que ha publicitado la Generalitat es esta de aquí. Es un megacorredor verde, de hecho son dos. Consiste en ampliar los cauces existentes a unos 150 metros de ancho, que es más o menos lo que tiene el cauce antiguo a su paso por Valencia. Entonces quieren que eso, que luego, claro, más arriba se estrecha, pues que eso siga siendo igual de ancho hasta casi las montañas. Y quieren hacer lo mismo aquí con el río, con el barranco del Pollo. Quieren hacer lo mismo. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy caro. Han puesto ahí el presupuesto más o menos en expropiaciones solo, Luego construir eso, pues no se sabe lo que costaría. Además de eso, yo el problema que le veo a esto es que tienes que evacuar a mucha gente. El problema que has tenido, pues ese que hemos visto, de la gente que no se quiere ir de su barrio, pues para ampliar esos cauces a 150 metros y darles un calado suficiente para que vaya el agua, pues vas a tener que tirar barrios enteros alrededor de los cauces. Entonces, yo lo veo muy, muy difícil. Pero bueno, es un anuncio que está en internet. Si lo buscan en esta web lo encontrarán. O Corredor Verde GVA y lo pueden ver, Han hecho un anuncio que parece aquello sacado de otros tiempos, pero bueno, es curioso. Y por último, la última solución que podemos aportar, la solución número 4, serían actuaciones sobre población y gobiernos. Fíjense que las soluciones no son más que actuar sobre los problemas que hemos visto, que hemos tenido. Entonces, este es el último motivo de la gran catástrofe, pues la solución sería también esas actuaciones. Campañas de información, planes de emergencia, simulaciones de respuesta ante una emergencia como esta. Sistemas de información temprana y aviso a la población sin interferencia humana.
Porque hemos visto que cuando hay interferencia humana, muchas veces entre unos humanos y otros hay una interferencia destructiva. Y entonces acaban no poniéndose de acuerdo y tardan demasiado en lanzar las alertas. Eso no puede volver a pasar. Y sobre todo, justicia. Necesitamos que se haga justicia si es que ha habido dejación de funciones por parte de quien sea, que haya una justicia que además sea rápida y efectiva y que sea proporcional a los daños personales y materiales, que son muchos, que han ocurrido. Y bueno, hasta aquí lo que yo les puedo contar de esta tragedia tan grande que hemos vivido, los motivos que han habido, la relación con la climatología y las posibles acciones o soluciones que le podemos dar. Ya si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues yo estoy aquí para resolverla. Sí que no sabe más, pero mi objetivo es que tengan conciencia de lo que ocurre. Es que nos imaginamos que vivimos en un mundo feliz y que todo está muy bien, y no. Tenemos que tener conciencia de que es posible, bueno, en este pueblo yo creo que no, por las pendientes que tiene, pero que es posible que vivamos en una zona inundable y no lo sepamos, que es posible que estemos en riesgo de algo y no lo sepamos, y que no podemos confiar en que las autoridades nos avisen, porque hay veces que no nos avisan. Entonces tenemos que ser activos en ese sentido. También tenemos que reclamar a las instituciones que hagan más. No hacen suficiente, evidentemente. No han hecho suficiente. Con los medios que tenemos hoy en día no es posible que haya pasado esto. En los años 50 yo me lo creo, pero ahora, ¿por qué pasan estas cosas ahora? Entonces ha fallado todo en cascada, ha fallado mucho. Y eso no podemos dejar que vuelva a ocurrir. Entonces tenemos que presionar desde nuestra posición de ciudadanos y de contribuyentes con nuestros impuestos, y tenemos también que tener conciencia de los riesgos que como población estamos sometidos y saber qué medidas tenemos que tomar. Sí que tinc una pregunta sobre una de les diapositives que has mostrat. Es veu que després del 57 sí, es va inundar la zona del barranc de Xiva o de Pollo, i també es va inundar la ciutat de València. Es va aplicar, es va fer el Plan Sud i es va fer el caixer nou del riu Túria, que ha resultat eficaç, anava als límits, però ha sigut eficaç. Però clar, tota la zona de barranc de Pollo és que, i segurament la pluja va ser superior, la inundació superior, però no es va fer ninguna mesura. Per quin motiu? Sent que va haver també morts i va afectar una zona molt gran, potser menys que ara. Però quiere decir, en el 57, quiere decir. Després del 57 se fa el Plan Sur i el Caixer Nou, però per a replegar les aigües del Túria, però del barranc de Pollo ni una, ni mitja, ni cap. I a més en una època en què encara podies fer els barrancs més grans, perquè la població después del 57 no era la que había hoy en día. Efectivamente, efectivamente. También es verdad que quizá la población originaria ya se puso muy cerca del barranco, porque hemos visto esas casas tienen muchos años. Esas que hemos visto aquí en la imagen. ¿Dónde está? Aquí, esta. Esas casas tienen mucho tiempo. Quizá las primeras ya se ponen, porque la población en general históricamente se pone cerca de los cauces de las aguas para poder aprovecharse de ahí del agua. Entonces, quizá las primeras ya se pusieron ahí, pero sí que es cierto que no se hizo ninguna actuación. Se ha criticado mucho que con el nuevo cauce se ha beneficiado mucho a la ciudad de Valencia y se ha perjudicado el entorno, en esta ocasión a los territorios del sur, porque a ellos no se les ha evitado en los cauces que hay en esos territorios, que son muchos, hay muchos barrancos que van todos a la Albufera, pues ahí no se ha hecho nada y encima les ha generado una barrera que hace que su calado suba todavía más. És que ara estan totes les àrees comercials, polígons industrials, poblacions que han passat de 7.000 a 25.000. És impossible. Es mucho más difícil. Revertir això. Cuanto más esperemos, peor, porque seguramente en los 50 pensaban que ya era muy difícil, que ya se les había llegado tarde. Entonces hay que hacer algo ya. Lo que no podemos es seguir esperando, porque de aquí 50 años la situación va a ser peor todavía, por la climatología y por la población, por las dos cosas. ¿Y el urbanismo?
Y el urbanismo. El urbanismo, el urbanismo. ¿Cómo se puede dar un anuncio sin intervención humana? Programando las máquinas Automáticos, para que claro. nos anuncie la Claro. inteligencia artificial. Y que no haya intereses por ahí en medio. Efectivamente. Sino que te hablen, oye, que va a haber esta catástrofe que no sepáis. Bueno, a ver, esta catástrofe, la catástrofe es lo que saben antes. Pero sí que si la alerta es roja, pues automáticamente salta un... Fíjate cómo ahora sí que salta, ¿eh? Salta mucho más rápido. Hemos visto un montón. Es que es curioso, ahora no tienen ningún problema. No hay interés y ahora saltan enseguida. Entonces, pues eso ha sido un problema muy grave. Porque si hubieran avisado a las 5 de la tarde, que lo tenían ya muy claro, yo estoy convencida que mucha gente se habría salvado. Mucha gente. Pero ells eren conscients de l'àvia que... Sí, plenamente conscientes. No. Pero que si es que no sé qué, que si es que no sé cuáns, que si... Pues están ahora juzgándolo y están sacando todavía, sale de vez en La cuando. quantitat d'àvia que va caure... Jo per algun Sí. puesto havia Però dit... sí que va que la discussió, que va haver una discussió sobre Sí. si València la posaven en accent o la posaven obert o tancat. Y No sé jo si- si era el moment de Y sempre si discutir enviaban aquestes coses. el aviso es En en castellano o valenciano o valenciano. en castellano. Tú eres el momento de decidir eso. O envíalo en los dos idiomas y ya está, chico. Yo qué sé. Claro, es que Però allí eren 30 persones o... no hi sé, havia no ningú sé. que peguen a palmar i diu... Pues se ve que no, o no sé. Yo a eso no lo entiendo. Que no es que fueran dos. No, al menos 4 sí que. No, aquí En la taula aquella, No, que són tauletes afegides unes al costat de les altres, no, allí n'hi ha. pues y además les estamos pagando sueldos públicos y mira para qué. Pero mira, de todo se aprende. Ahora en Grazalema que ha muerto una persona. Claro, Y han evacuat Grazalema en 2 minuts. efectivamente. Tota la població a Ronda. I també el que passa és que la Dana de València ha vacunat. Ha vacunat, qualsevol... Tristemente, pero ha costado 230 Ya. meses, que se dice muy rápido, pero es que es una barbaridad. Quan Entonces, ha plogut ara? Tu saps quan ha plogut ara en Grazalema, per exemple, en comparació amb el que va sí ploure? que lo miramos el otro Sí, día. en gener i febrer que encara ploure 2.500 litres per metre quadrat, però claro, en mes i mig. Dels quals crec que 1.500 són només en febrer. Pero Però es clar, una zona que està llueve mucho. repartida ja, sí, en normalment. 2 setmanes. Aquí va ser un dia. Clar. Sí, Però immediatament varen enviar avisos, immediatament varen desallotjar la gent i ha mort una persona pràcticament d'una imprudència. Però que ara ho tenim molt Sí, recient. però hi ha coses molt simples que poden fer. En els pobles no n'hi ha sirenes per avisar. Clar. Això és molt fàcil i molt barat. Poses sirenes i en alguna letra d'aquest tipus, predes el botó i ja està. Pues alarmes. Que és el que van fer, que tenim amics que són de la zona esta de Tous, i el que va passar és que van en helicòpteros, en sirenes i la gent fora. Res d'internet, ni telèfon, ni res. Cotxes en sirenes i helicòpteros en sirenes. Però això pot fer en una ciutat, si és relativament barat. En Txernòbil, amb l'accident, també es van adonar de que posar molta informació per ells, això no aprofita perquè la gent no es lleig, no? I també es decantaven per sistemes d'activació passius, que no tinguera que ser un humà que apretara el botó, Això és. sinó que el botó s'apretara. sí. Que llegado a un cierto nivel de algo, aquello se Salta. disparara y salta. Y entonces eso, sin intervención humana, porque al final los humanos, joder. Tienen interés en crear. Sí. Pues esto de pasamos por la zona, ¿no? De la carretera, ¿no? Pues hay un puente, ¿no? Hay un hueco y han construido una pared en el mirar. Molt bona. I l'altra també es mira pues, la cartografía de, por ejemplo, de fertilidad del sol. Donde está el este es más fértil de la Valencia. Sí. Y no puedes cultivar y tener la gente ahí. Eso Yo era creo que la allá el coche lo puedes cuando sea, el caballo como hubiera sido esto, y te acerca. Però això no prova també en... Aquesta aigua va anar al pollo Apoyo. i al magro. En el magro amb morts, però no mutants. I crec que hi ha camp. Acá. Clar, tu vas per ahí per autovia i com nosaltres vam anar, crec que la setmana després, hi havia un desastre. Però nosaltres per el camp destrossat, però el camp. I la gent, pues sí, tenim amics que van per la zona i claro, però és que en el poble eren... D'on és Víctor? La Flor Guaraf. Eso, Rafael Guaraz. Però ell diu, claro, però és que en el poble no n'hi ha garatges.
subterranis. I aleshores, clar, l'aigua no entres cases, sí, tu poses la porta, entres casa i tornes així. I el dia següent, tots els tractors del poble traen el fang. Això a València no està. Però que va ser útil, el que va passar a la veritat, que el dia següent els tractors ja estaven treballant. Ahí va importar no n'hi ha tractors. Iba bien, pero ya no había. Ja no n'hi ha. Però per entrar pues, per aquestes coses. Que és el que passa a la baixa, que tampoc que acaba sent un mateix problema. I jo soc de Crevillent i jo recorde les inundacions també que va haver i segueixen construint ahí. És que no és una de les coses que més influència té en I a més, és que no ho sabem. Tu vas als llibres d'història i això. Sí. I en de Callosa, tot això. Sí, Esto no va a los urbanismes. Hay registros arqueológicos de la época de los romanos. Se han encontrado capas de barro muy grandes en nuestra zona, en Valencia. Y ya saben que habían episodios como estos cuando los romanos, porque se han encontrado capas de barro muy grandes pues a nivel de donde están las ruinas de ruinas romanas, vaya. Entonces ya saben que en aquella época ya teníamos este tipo de eventos. Además, fíjense que en esto, que esto se me va a olvidar decirlo, ¿dónde estaba? No, sí, aquí. Cuando comparamos las lluvias, aquí. Claro, muchas veces nos dicen, es que la lluvia tenía un periodo de retorno de 500 años. Pues hombre, del 57 al 2024 hay 100 escasamente, y ya hemos visto 4. Yo qué sé, igual 500 años no. Pero ahí sí que hay discrepancias. Sí, Entre es un que no me profesor- extraña. Porque... Era un profesor ara, no? Del Politécnic. Sí, no ho Diria sé. que el retorn era de 2 o 3.000 anys. De 2 o 3.000 anys, Sí, quan Armando Alberola diu que cada 10 anys... cada 10 anys. És que això, tu mira, si ahí tenim 82, 87, pues, ahí hay menos de 10 años y en total, en menos de 100 tenemos 4. Ja, És la mateixa zona, que si mires... Entonces, Així, claro, pues, claro, així la És que desconstància... si Schucker diu que vol dir el destructor. És com el que va passar en el poble este, en l'Etur, en Albacete. Es que l'aigua per aquí, posar el cartel, el carrer se diu carrer Barranco, anem a veure, que tampoc era que ser muy listo, tampoc era com per aigua. Era Alacant igual, la Rambla d'Alacant, sí. Però arribarà un moment que l'aigua era per la Rambla. tardará más, tardará menos. Però no per ahí, perquè és la Rambla. Però bueno, quantes cases hi ha aquí al Pla de Sàvia? Aquí és que el 57 també va haver Ah, sí? una riua. Sí, la de València sí també va ser. El La de màxim. morts. Va venir el metge fa en el 2005, això, a Ondara en el 85. La Safor t'ha costat. I- La Safor... Ese que Oliva té el rècord en un dia, la del 57 en Xavier, era el rècord però eren 2 dies. I bueno. No, la I per què es van sortir? va ser la del 57. El 57. La dels 1000 Sí, sí, el 57, però eren 2 dies. Ah, Eren 2 dies, bueno, i també era la mesura del cap de Sant Antoni, que no sap si va funcionar bé, que podria ser més, podria ser menys. ¿Pero hubo muchos daños o se Va haver. Bueno, el riu de Sàvia també està desviat. Ah, L'entrada al port, bueno, el port, no. Tota la zona d'allà de Berenal funcionava un sistema dunar i al fer el passeig de Berenal les obres s'han quedat més baixetes, perquè allò és el saladar. Sí. Clar, aleshores És allí que n'hi ha hi havia patos, n'hi ha una barrera allí. Aquí de prego, però ja és actualment de construcció. Cap amunt, Jo no. em referia al riu Gorgos, la Sí, 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 desembocadura del Sí, riu. és el mateix que ha passat allí. Està a l'altra cosa del riu. És el dia Triana. Esta setmana han eixit uns estudis de la universitat i tal, en el qual afegien el component del canvi climàtic sí. i posaven el cas de la dama com a molt significatiu, però per aquestes xifres que us estic veient ahir, pues pareix que no, que siga Es que una ellos lo que repetició, hicieron- no? Siga... Ellos lo que hicieron era comparar ese evento de 2024 con lo que habría ocurrido en la época preindustrial, en el siglo XIX. Ja. Entonces, claro, es que igual estos ya están muy conectados.
Entonces, comparando ese con la época preindustrial, sí que habría mucha diferencia en cuanto a la cantidad de agua que va a llevar esa tormenta. Eso es lo que ellos hacían. Calculaban que un 20% más, creo. Así en números redondos. Sí. Ahora más que en el siglo XIX. Pero ahora sí, al siglo XIX estamos muy atrás. Claro que ha habido muchos cambios, unos cambios brutales. Si en el siglo XIX Valencia pues sería nada, un roblet y alrededor no había nada. Entonces, pues claro, llueve, pues va al campo y agua. Acá reventar, ¿quieres estar haciendo? Si me permitís una puntualización. Claro, es que viendo esos valores parece que sea todo parecido. La clave es la intensidad, que es lo que habías mencionado al principio. Esa es la clave. Y el cambio climático lo que está afectando no es tanto a las cantidades globales que veis ahí, sino a la intensidad. Y en ríos tan cortitos, con tanta pendiente como los que tenemos aquí, una intensidad tan alta en tan pocas horas, es que, bueno, las velocidades del agua fueron brutales. Fueron brutales. Y de ahí también que desde la Confederación se diga pues que los medidores de caudal no son tan importantes como los pluviómetros, porque desde donde hay que prevenir a la población es desde la pluviometría. Claro. Porque una vez el agua ha caído, Tiene que llegar. ya no avisas. En una hora te ha llegado ya a las poblaciones. Entonces ese es uno de los problemas de este tipo de cuencas. La intensidad. Sí, siempre la intensidad es la que hace el daño. Bé, bueno, pues ara la panxa malament. Bueno, fem el de panxa tot el rato. Ya, no es una Moltes gràcies. Perfecto.